¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión? Sí, por aquí. Cuestión de romper el hielo, como dicen por allá. Ante todo, unas felicitaciones realmente muy abundantes para cada uno de los ponentes y comunicantes, porque han sido muy brillantes cada una de las tres presentaciones. De manera que muchas gracias y felicitaciones a todos. Pues nada más una pregunta para el profesor Cantera Montenegro. Con respecto a esta varianza, digamos, cuando ya, por ejemplo, el niño deja de ser el que está depositado en el pesebre entre pañales y después aparece depositado en la tierra, ¿no podríamos estar viendo también allá una especie como de simbolismo de que es finalmente el que va a ser sacrificado sobre el altar, no simplemente como, de nuevo, sin la figura del cordero, digamos, el que va a recibir el sacrificio de los demás? Sí, es posible que también pudiera verse, pero vamos, siempre normalmente también se ha ido más a la otra idea, pero vamos, también es una idea muy valiosa. Me parece muy oportuna la consideración, a tener en cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión que deseen formular? Sí, por allí. Hola, un comentario sobre el buey y la mula. Y es que este año pude ver en una antigua iglesia de rito bizantino, tenían una explicación del icono de la Natividad. Y entonces decía que el buey y la mula eran un poco la representación de la naturaleza, que también estaba subyugada ante la presencia de la divinidad, ante el nacimiento de Dios. Era una representación de los animales, un poco evocando a Orfeo, que igual que convence a las personas, también convence a la naturaleza. Pues también puede ser, también puede ser interesante, para mí es nueva esa cosa, pero me parece muy bonito. Sí. Pues nada, tomo nota también. También se han visto en ocasiones como representación del pueblo judío y de los gentiles. También se les da esa doble interpretación. Además, partiendo del hecho de que los textos no hablan en ningún caso de mula, hablan de un asno. Lo que pasa es que luego la tradición lo convierte en una mula. Pero esa doble presencia siempre se le busca ese sentido. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda por allí? Por favor. Buenos días. Muchas gracias, mi enhorabuena también a los tres por vuestras intervenciones. Yo quisiera un poco añadir al hilo de lo que se está diciendo del buey y la mula y también de la intervención del profesor José María Salvador, pues que efectivamente en la iconografía pues todo puede ser muy valorado, muy interesante, pero sobre todo lo que comentaba ahora el profesor Suescun, los textos. O sea, yo insisto siempre a la hora de hacer un análisis, una valoración, una lectura iconográfica, sea la que sea y sea del periodo, que sea de la cultura, de la civilización a la que nos estemos refiriendo, el texto manda. Muchas veces es verdad que, como ha dicho el profesor Zimla, la imagen puede preceder al texto o no. A lo mejor hemos perdido el texto, no lo sabemos, pero es un poco una valoración general que por mucho que puedan las interpretaciones sernos interesantes, sugestivas, que no nos dejemos llevar por la pasión que muchas veces nos mueve. A mí me pasa también, ¿no? Con la iconografía queremos ver cosas para nuestra propia conclusión, porque partimos cuando hacemos un trabajo de una valoración previa de algo, ¿no? Entonces, bueno, es una llamada que yo me hago a mí misma todos los días, porque me dedico a esto y caigo a veces en esa misma tentación, ¿no? De querer creer algo que muchas veces evidentemente no podemos demostrar, porque nos dedicamos a unas obras y al estudio de unas obras y unas épocas que se nos escapan muchas veces. Y es una de las cosas que a mis alumnos se los digo el primer día de clase: prudencia, muchísima prudencia con la iconografía, porque es tan bonito y es tan atrayente y nos mueve un poco esa pasión. Y bueno, nada más, muchas gracias. Perdón por... No, efectivamente, me parece muy ajustado eso. Y efectivamente, el tema del buey y la mula, bueno, dije de pasada que tomaba Pseudo Mateo
lo tomaba de los textos de Isaías y Habacuc, que era que el buey acude al pesebre a comer, vamos, a su dueño, pero vamos, no recuerdo la cita exacta, pero vamos, efectivamente tiene ese origen. Luego ya están esas interpretaciones, como decía Pere Sasescu, de la gentilidad y el pueblo judío que acudía sin ver, sin entender lo que ocurría. Entonces, bueno, siempre hay tratar de explicar esas cosas cuando falta a veces el texto, efectivamente. Sí. En relación con el premio lácteo de San Bernardo, el gran problema que ofrece ese estudio en particular es que el manuscrito más antiguo que conserva una descripción del milagro es de 1350, está en la Colegiata de Borlés, en Châtillon-sur-Seine, y el texto está claramente datado en 1350 y pico. El problema es que en la iconografía española, no en la europea, en la española hay premios lácteos a partir de 1200. Entonces, cabe la posibilidad de que haya nacido como tema iconográfico en España y que hayamos perdido efectivamente las tradiciones escritas, o que simplemente fuera un tema de tradición oral, que es que la cultura oral en la Edad Media es fundamental y a veces nos olvidamos que la mayor parte de los conocimientos se transmitían oralmente, no se transmitían por escrito. Nosotros tenemos hoy cultura escrita. Cuando queremos conocer algo vamos a la biblioteca, vamos a Internet, vamos a los libros. Pero en la Edad Media, cuando alguien quería conocer algo, iba al sacerdote del pueblo, al que consideraba, o al abad, o al obispo, al que consideraba su elemento de referencia, su punto referencial. Nos cuesta mucho imaginarnos un mundo así, pero es que la tradición oral tenía más peso, o tanto peso, como la cultura escrita en la Edad Media. El caso es que yo he llegado a la conclusión de que el tema nace como consecuencia de esa imagen que aparece en los sermones, esa sí está bien documentada desde el siglo IX, de la imagen de la Virgen María en el día del juicio final, desatándose el vestido y enseñándole a Jesucristo los pechos, para decirle, estos pechos te han dado la vida y te amamantaron cuando eras un bebé, estos mismos pechos te piden la salvación de la humanidad. Entonces, el tema es la idea de la leche como alimento nutricio. Y al final Jerusalén y la tierra prometida, la tierra de promisión, es una tierra de rica en leche y miel, con lo cual es una idea de San Bernardo como intercesor por la salvación de la humanidad. Es, desde el punto de vista doctrinal, es perfectamente coherente. Luego lo que ocurre es que los resultados, como habrán visto, fueron evolucionando hacia una gran sensualidad, porque el tema evidentemente es un tema muy sugestivo. Y en relación con la idea de las fuentes escritas y la idea de la mula, mientras hemos estado hablando del buey y la mula, a mí me ha venido a la mente una cosa que en mi tesis doctoral le dediqué un apartado, que es a los milagros eucarísticos en los que una mula se arrodilla ante una sagrada forma para admitir la mula la existencia de Jesucristo sacramentado y de Dios presente en el pan, bendecido y consagrado a Dios. Y eso lo pone en duda un obispo, un cardenal, un musulmán, un pagano, pero la mula lo tiene perfectamente claro. Es decir, la idea de que los animales pueden tener una percepción de lo divino porque efectivamente son animales y por tanto tienen ánima. Es decir, tienen capacidad de percepción sensible sobre la majestad divina. Entonces yo creo que la idea del buey y la mula pues tiene también que ver con esa percepción de la majestad divina, y con todas esas tradiciones de que los animales tienen un sentido especial que también les permite entender dónde hay santidad, que esa es yo creo que la idea también en el nacimiento. Era una idea que es un poco rocambolesca, que se me ha venido a la cabeza mientras estábamos hablando, claro, evidentemente. Pues al hilo de esas dos intervenciones del profesor Simona y la profesora Isabel, creo que hay también algo que mencionar respecto a, por ejemplo, la existencia de esa tradición oral que vale para todos los escritos, incluyendo los bíblicos, que son al principio tradiciones orales que después se traducen en forma de escrito. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los escritos apócrifos, que son leyendas populares que se transmiten de boca en boca y que después, siglos más tarde, aparecen en una u otra de las versiones escritas. De manera que en este sentido la preeminencia de esta tradición oral evidentemente que es bien manifiesta, ¿no? Y regresando entonces al punto de aquel niño sobre el terreno, sobre la tierra directamente, ¿no? Se le asume, digamos, esa visión de Santa Brígida de Suecia, y es una cosa clara, no solamente el hecho de que está presente desnudo sobre el terreno, sino que además
emite rayos de esplendor que efectivamente tiene que ver con ese sol oriente y todo lo demás, ¿no? Pero yo conozco mucho antes de Santa Brígida otros padres de la Iglesia y otros testimonios de teólogos que han hablado justamente de eso mismo, no del niño en el suelo, pero sí de ese niño que se convierte en el sol naciente, en el Oriens, efectivamente la nueva aurora para la humanidad y demás, ¿no? Que efectivamente yo creo que hay que reconvencerse de la preeminencia de esa tradición oral transmitida después a través del escrito y bueno, que muchas veces tanto los escritos como las tradiciones orales se han perdido y a lo mejor lo que encontramos son imágenes que no se sabe exactamente de dónde han venido, pero evidentemente tienen que tener algún origen, pues eso, en algún tipo de texto oral o escrito, indudablemente, ¿no? Muchas gracias, profesor Salvador. Sí. Profesor Cinda, una curiosidad. En relación con el premio lácteo, claro, como pasaban las diapositivas, pues más o menos rápidamente, no lo he podido ver con detalle, pero me da la atención ver que, por ejemplo, en la última quizá la trayectoria del chorro de leche, bueno, entonces se ve como una diagonal, ¿no? Se ve con una cierta trayectoria parabólica. En las otras no me ha parecido, pero no puedo detallar. Entonces, digamos, ¿hay algún tipo de estudio, se podría establecer una correlación entre la fecha en que se pintan determinadas obras y los conocimientos físicos acerca de las trayectorias? En este caso del chorro de leche, pues estudiaba, por ejemplo, Galileo con las balas, pero me llama la atención ver cómo a veces se pinta una cosa que parece como muy recta y en otras una trayectoria parabólica. Entonces, ¿se podría correlacionar un poco en ese aspecto? Bueno, pues desde luego es una idea muy sugerente, yo no me la había planteado nunca. Sí que le puedo decir que en la Edad Media a veces el chorro es horizontal. O sea que hay, incluso yo creo que les he mostrado una tabla en la que la Virgen está al mismo nivel y yo creo que el chorro tendría que hacer un tirabuzón para entrar en la boca del santo. Pero bueno, yo lo que sí le puedo decir es que en el siglo XVII, en la pintura del barroco, se utiliza el chorro de leche con un valor compositivo que no tiene en periodos anteriores. Y en el siglo XVII, para acentuar la sensación de movimiento, en el XVII y en el XVIII, para dar una sensación de mayor dinamismo, se utiliza una composición en diagonal. Y en ese sentido, efectivamente, el chorro de leche juega un elemento de fuerza, que lo hemos visto en Alonso Cano, lo vemos en Murillo y lo vemos en otros pintores. No estoy del todo seguro que Murillo conozca, por ejemplo, las trayectorias de disparar una bala de cañón, pero ¿por qué no? Es decir, es que al final los artistas son observadores de la naturaleza y al final pueden utilizar las ideas con una libertad que a veces a nosotros nos resulta difícil de captar o difícil de comprender, pero sí, desde luego es una idea muy sugerente. Sí, es que por ejemplo, si acaba de contar en el barroco, la trayectoria compositiva es interesante en diagonal, pero es que justamente es en esa obra en la que se ve que es parabólica. Sí, sí. Entonces es muy probable que los pintores, bueno, o él directamente o a través de otros pintores ya conocieran esos descubrimientos, por ejemplo, de Galileo, que fue que los estudió, porque en esa época sí se conocía realmente, se podía conocer. Y, por ejemplo, Rubens era un pintor que refleja en sus obras lo que se conocía de la ciencia en aquel momento, de manera un tanto, bueno, curiosa, pero, por ejemplo, la de Saturno comiendo a su hijo, se ve claramente cómo se representaba Saturno en aquel momento según lo que se conocía de la ciencia. Es decir, que también los cuadros muchas veces no solamente es la composición, sino que reflejan lo que se conocía científicamente en ese momento. Entonces, pues bueno, pues en el caso de Rubens sí, porque es un gran intelectual, es un hombre que tiene una curiosidad científica notable, su condición de embajador le permitió conocer muchos lugares de Europa. No sé yo hasta qué punto Murillo, un hombre más cerrado en el ambiente sevillano, no sé yo hasta qué punto Cano, por mucho que le enseñara a Pacheco y que Pacheco sí tuviera una dimensión intelectual. O sea, quiero decir, eso habría que ver cada caso para saberlo. Y luego existe otra posibilidad que a ninguno se les ha planteado seguramente por la cabeza, pero que a mí me ha venido ahora, que es ¿por qué no el ensayo-error? Es decir, coger una vejiga de agua y lanzarla para ver cómo cae e intentar copiarlo de la forma más natural posible. Piensen que en el barroco precisamente lo que tenemos es una tendencia al naturalismo, es decir, a captar la realidad tal y como es, sin idealizarla. Entonces, evidentemente, están los estudios científicos y, ¿por qué no?, la praxis empírica. Es decir, un señor haciendo caer un chorro de líquido para ver cómo cae y luego representarlo tal como ha visto que cae. Bueno, muchas gracias. Solo una cosa, por continuar con el premio lácteo. En el Prado, en la sala 52B, hay una obra muy curiosa, en la sala dedicada al primer nacimiento, una obra de Pedro Machuca,
que se llama La Virgen del Sufragio o La Virgen con las ánimas del purgatorio, donde la Virgen también aparece apretándose el pecho para que salga la leche, pero esa leche no sirve como alimento, sino sirve como refresco para esas ánimas que están en el purgatorio, que están sintiendo el calor del cercano infierno, para que alivien un poco su calor o su sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, una variante de ese valor profiláctico de la leche. Sí, sí, y luego piensen también que la leche es, por supuesto, objeto de veneración como reliquia, es decir, que ampollas con leche de la Virgen las hay en montones de iglesias europeas de supuesta leche de la Virgen María. Y es verdad que a veces en la iconografía se ve a la Virgen María echando la leche sobre los condenados para refrescarles, o simplemente echando la leche como alimento sagrado a señores penitentes que están arrodillados y recibiendo la leche también como premio lácteo. Muchas gracias. Si algún estudiante tiene algún comentario, también alguna pregunta por allí, sí. Hola, buenas. También quería preguntar sobre San Bernardo, pero por otro lado, me está acordando de la biografía de San Bernardo como perseguidor de herejes y sobre todo de los cátaros. ¿Hay alguna representación de eso? En la iconografía medieval no, pero en la iconografía del barroco, cuando se hacen ciclos iconográficos completos, por ejemplo en sillerías de coro, en trascoros o en decoraciones pictóricas para claustros, allí que se hace con mucho detalle la vida de San Bernardo, lo que se representa no es exactamente el momento en el que se condena a los cátaros, sino el momento en el que el Papa da la orden de perseguirlos, con San Bernardo elocuente, convenciendo sobre la necesidad de atajar las herejías. Fundamentalmente son representaciones de Inocencio II y en algunos casos de herejes que vuelven a la Iglesia, como el caso de Guillermo de Aquitania, que bueno, es que fue partidario del antipapa Anacleto, y en otros casos es simplemente el momento en el que se da la orden de que sean perseguidos. Pero la representación figurativa de lo que es la tortura, el tormento, eso normalmente no. Muy bien, muchas gracias. Ya para finalizar, gracias por su participación, por las preguntas, gracias también al ponente y a los comunicantes por las respuestas. Antes de dar paso ya al receso que vamos a hacer ahora, me gustaría a mí también formularle una pequeña pregunta o reflexión al profesor Cantera también y al profesor Pérez Suescu, también a Herbert si quiere responder, sobre una cosa que a propósito de la ponencia del profesor Cantera me inquietaba, no me inquietaba, pero sí me creó cierta curiosidad, que es sobre hasta qué punto se puede percibir una pervivencia de lo popular en la pintura moderna. Quiero decir, hablábamos del Concilio de Trento, hablábamos de esa vuelta a lo canónico, a los textos. Es verdad, como también decía antes comentaba la profesora Rodríguez, y como muy bien también decía el profesor González Zimla, lo tradicional, especialmente en España, tiene mucho más peso que en otros países. Ya lo decía Ramón Méndez Pidal hace 90 años, que efectivamente, si por algo se caracteriza nuestra tradición literaria y cultural, es por la oralidad y por los continuos refundidos que se hacen de las obras, incluso en edad moderna. Pero lo popular está muy presente, por lo menos lo que yo más conozco, que es en mi caso la música, en los villancicos, la gran explosión del villancico litúrgico, entiendo, no me refiero a Jingle Bells, por supuesto, me refiero al villancico en tanto ese drama litúrgico con música, con baile que se hacía en las iglesias, sobre todo en el siglo XVII, donde hay elementos populares. En Galicia, por ejemplo, los villancicos, en el caso de los villancicos gallegos, encontramos en primer lugar los personajes que la Virgen se la emparenta con Santiago, se la sitúa su nacimiento en Santiago de Compostela, el niño nace en Galicia, además del propio idioma, y ya no voy al gallego, qué decir, los pastores cantan en Nuevo México en náhuatl y en Cuzco cantan en quechua. Entonces, quiero decir, hasta qué punto lo popular, y esto se traduce en pintura y en la iconografía, en este caso de la Natividad que hayamos visto, hasta qué punto hay esa pervivencia, o en la pintura moderna, en el 17 sobre todo, de ese elemento popular. Bueno, yo creo que sí que hay bastante. Si los pastores representan a la humanidad, pues muchas veces el pueblo se ve representado en ellos, a través de la imagen de ellos. El noble se puede ver en los reyes. Entonces yo creo que sí, muchas escenas son esas de la vida diaria. Hay temas, pues la vestimenta, pues vimos en la de Velázquez,
que lleva a la gola el rey negro. Entonces hay muchas veces elementos que sí, y luego pues la creencia popular, que luego, bueno, pues todas esas celebraciones populares pues también se enlazan con lo que se está viendo en las imágenes. O sea, yo creo que sí, habría que analizarlo mucho más despacio, todos los temas en concreto, pero sí, indudablemente la hay. Vale, pues muchas gracias. Como les decía, damos paso al receso. Ya que nos hemos prolongado unos 5 minutos, pues empezaremos a las -10, y si nos parece bien, ya con la siguiente parte de la tercera sesión. Muchas gracias.